Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Gracias por estar nuevamente en una semana más y otra edición de Hablando con la Verdad. Julio Taramonte les saluda. Hoy estoy acá ubicado en el municipio de Amatitlán con una persona maravillosa, la licenciada Araceli Samayoa. Licenciada, es un gusto y un honor que pueda estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Para que ustedes tengan el contexto, la licenciada es una pedagoga de una trayectoria muy grande en Amatitlán y en Guatemala. Ya desempeñó también el puesto de ministra de Educación. En su momento lo vamos a hablar, pero hoy, estimada licenciada Araceli Samayoa, precisamente lo que quisiéramos saber es un poco más acerca de la tradición del niño de Amatitlán. Entendemos, está de feria Amatitlán, gracias por recibirnos en su casa y entendemos que hay muchas diferencias y confusiones que los mismos guatemaltecos y los amatitlanecos hacen con el tema del niño patrón, del niño zarco y del niño de Atocha. Entonces, nos pudiera empezar a comentar cómo es que nace la tradición de celebrar la feria de Amatitlán en estas fechas. Muy bien, muchas gracias por estar aquí en su casa y claro que entraremos de lleno al tema que les ha dado a ustedes curiosidad y llevar a nivel nacional, ¿verdad? Así es. Yo quiero decirles que la imagen del Niño Dios de Amatitlán... ¿No lo puede mostrar? Sí. Claro que sí. Este es el verdadero. Este es el Niño Dios de Amatitlán. Nosotros le llamamos aquí en Amatitlán el patrón o el patroncito. La devoción al Niño Dios de Amatitlán data de 1635 y surge esta devoción a este niño tan milagroso. Ajá. En lo que antiguamente se llamaba Amatitlán, que era en un lugar llamado Pampichín. Pampichín, que queda actualmente queda la aldea Mesías Bajas, queda a la ribera del lago. Y allí había una iglesia de una constitución muy fuerte, hecha como de cal y canto, en este año ya, 1635, y ahí estaba esta imagen. Esta imagen viene de España, Pues licenciada. fíjese que suponemos que vino de España. ¿Quién la trajo, quién la esculpió? Es anónima. ¿Cómo llega a Amatitlán? Algunos cronistas como Sí. Antonio de Fuentes y Guzmán y Tomás Sí. Gajé, que fueron sacerdotes y cronistas a la vez, Así es. hablan de que este niño ya en ese año de 1635 se conocía como Niño Dios de Betlén. Y entonces uno como con las personas antiguas, con nuestros abuelos y bisabuelos, ¿verdad? Sí. Y la tradición oral hablan de que el hermano Pedro, en algunas crónicas se habla que anduvo aquí en Amatitlán, por aquellos lados del lago. Interesante. Y se cree que él pudo haber traído la imagen, porque en esa época los que vivían a la orilla y en las riberas del lago eran los pocomames, que son los habitantes nosotros somos de origen pocomán. Wow. Los amatitlanecos, ¿verdad? ¿Puedo pedirle, por favor, al licenciado que nos está acompañando hoy acá en cámara, si podemos hacer un pequeño acercamiento para que usted conozca la verdadera imagen del niño de Amatitlán? ¿Cómo debemos de llamarle, licenciada Samayoa? Niño Dios de Amatitlán. Niño Dios de Amatitlán. Sí. Muy bien. Ahora usted lo está viendo ahí en pantalla, usted lo está conociendo y ya vamos a ir viendo a lo largo de estos breves minutos cómo es que hemos llegado a confundirlo con otros niños Dios. Veo que tiene otro niño Dios ahí en sus manos. Licenciada Samayoa, ¿nos podría mostrar, por favor? ¿Puedo poner esto acá? Claro que sí. ¿De qué se trata? Este es el Niño Dios de Amatitlán. ¿Es el mismo? Es el mismo, solo que aquí tiene destapados los piecitos, porque ya voy a hablar en cuanto a la iconografía interna de nuestro Niño Dios de Amatitlán. ¿Por qué? Nosotros decimos que el Niño Dios de Amatitlán es diferente a los demás, porque el niño se maneja completamente desnudo por dentro, pero tiene, como podemos ver, en la imagen, en esta imagen, ¿qué es lo que tiene a sus pies? Podemos ver que en el pie derecho tiene un mundo, que eso lo indica, el piecito derecho está sobre el mundo y dice que eso nos indica a nosotros que es rey del mundo o del universo.
Luego tiene el izquierdo sobre una calavera. El niño o Jesús vencedor de la muerte. La mano derecha está en señal de bendición. Y luego tiene en la mano izquierda, tiene un cetro que se puede observar acá, que está rematado en una esfera de plata, rematado por una cruz. Este es un cetro que es lo que le da el título, podríamos decir, como de rey, rey del universo. Y está vestido de una manera muy particular, licenciada Samayoa. Sí. Cuéntenos, por favor. Claro, entonces solo digo, que en la parte de aquí atrás posee un resplandor de plata que tiene flamas y tiene las tres, ay, se me fue el nombre. Potencias. Con flamas, y tiene una rematada en una flama una piedra de agua marina muy fina. Está sentadito en su trono, que a eso se le llama silla frailera. Es una silla de plata muy antigua y muy fina. Entonces, ahora bien, usted me preguntaba la forma en que está vestido. La forma en que está vestido. Así es. El niño patrón, el niño Dios de Amatitlán, desde épocas inmemorables lo conocemos con vestimenta de sacerdote. ¿Cómo está acá? Como está ahí. Todo el tiempo se le viste de sacerdote. Los sacerdotes en el tiempo actual y en la antigüedad usaban alba, usaban la casulla, que estilo como guitarra, ¿verdad? Así es. Y usaban un manípulo aquí en la mano derecha, y usaban un bonete. Un bonete como el que tiene este niño, del cual ya voy a hablar, este niño. Este no niño es, no es el patrón. No es el patrón. Pero esta es la casulla en forma de guitarra, el alba, el manípulo que no se le ve aquí al niño, y el bonete que usaban los sacerdotes en la cabecita. Entiendo. El patrón no lo usa porque a él tiene su resplandor con las tres potencias y sus flamas, ¿verdad? Estas son las tres potencias, son de plata, es un resplandor muy antiguo, muy fino y muy lindo. Entonces, en el caso de nuestros niños que son muy antiguos, yo quiero informar a nivel nacional, y también pues la feligresía y todos los amatitanecos sabemos, sí, por favor, un estudio que hizo el doctor Fernando Urquizú, que es un gran historiador guatemalteco. A él le interesó mucho ver que este niño, él toda la vida lo vio vestido, pero en algún momento yo tenía fotos donde él estaba desnudo, está encarnado, es una escultura preciosa, y lo mismo del otro niño, Sarquito. Y entonces cuando él vio que estaba desnudo, como él es investigador en esa época de la Universidad de San Carlos, del llamado CEFOL, ¿verdad? Entonces él comenzó a investigar, y yo sí sabía que aquí en Amatitlán, en la antigüedad, en los libros de la iglesia, se hablaba de varias cofradías, y hablaban de una cofradía muy fuerte del niño de la Veracruz. Y uno siempre se preguntaba, bueno, ¿y quién sería ese niño de la Veracruz? Porque a todo eso ya estaba aquí el niño patrón en la parroquia, ¿verdad? Que es el que tenemos acá. Es el que hemos visto. Entonces, él hizo los estudios y se fue en algún momento a México a sacar su examen para doctorado y todo. Y allí él encontró documentos donde hablaban también de la cofradía de la Veracruz en Guatemala y aquí en Amatitlán. Y ahí sigue investigando y investigando. Entonces llegó a la conclusión, y yo participo también de ello, que nuestro niño fue en épocas remotas, hace 300 años y pico, 400, fue niño de la Veracruz, porque está desnudo, con las características sobre el mundo, sobre la calavera. Lo único que el niño de la Veracruz tiene un corazón acá en el pecho, los niñitos, porque son niños, ¿verdad? Y atrás una cruz. Y este aquí ya estaba desprovisto de la cruz, del corazón y todo. Ya cuando los cronistas, como hablaba
Fuentes y Guzmán en Recordación Florida y Tomás Gaja en sus crónicas, Sí. nos hablan del niño Dios de Belén. No dicen cómo estaba vestido, pero de plano estaban ya vestidos. ¿Por qué resultaron vestidos como sacerdotes? Eso está en incógnita porque no dice. Sin embargo, hasta la fecha, siempre se ha tratado de que los encargados del vestuario del niño, los párrocos y todo, mantengan la tradición de vestirlos como sacerdotes. Ahora, cuando supimos que eran niños de la Veracruz, entonces, algunos aceptamos, porque ante documentos y vivencias escritas y todo, pues de plano tenemos que aceptar que es así. Pero antiguamente nosotros ya habíamos tenido el problema, a los que rescatamos y tratamos de mantener nuestras costumbres y las tradiciones amatitlanecas, de que el niño no era de Atocha. Yo desde niña he sido así muy inquieta, muy inquisidora, siempre ando averiguando las cosas, por qué esto no me gusta. O sea que es equivocado de llamarle niño de Atocha. Entonces, cuando yo era niña, estoy hablando hace 70 años, ¿verdad? Entonces, yo le preguntaba a mi abuelita cuando íbamos a la iglesia, sí, ¿por qué venden estos como escapularitos con imágenes del niño y dicen que es niño de Atocha? Y el niño de nosotros no es igual, pero mi abuelita solo se reía y nunca me explicó. Pero yo ya iba con ese rollo, como dicen los patojos, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué le dicen? Bueno, ya cuando yo crecí, pues llegué a la conclusión, de plano venden esas estampitas en lata como escapularitos, porque no hay imágenes, no había llegado la fotografía a Matitlán, aquí no habían sacado fotos. No había manera. Entonces, ya como en el año 60, hace poco prácticamente, hace 60 años, en el 60, nos propusimos con otros historiadores de aquí de Amatitlán, que teníamos que rescatar y comenzamos y que vinieron de Noticiati, que el niño de Atocha, que vinieron de Prensa Libre y nosotros ahí vamos a la parroquia, no es niño de Atocha, es niño de Amatitlán, este es el niño de Atocha y el de nosotros no es niño de Atocha. La confusión viene porque no había fotografía en Amatitlán y todo, y que ya contarles la historia y toda la cosa. Entonces ya comenzaron a respetar Niño Dios de Amatitlán. Sin embargo, hay algunos ignorantes que todavía con todas las redes sociales y con todo como está de adelantado, todos los medios sociales y escritos y todo, y que salen los documentales de la procesión acuática y que Amatitlán está de feria el 3 de mayo y toda la cosa, entonces pues definitivamente ya se ha quitado eso, ya podríamos decir. Entonces, cuando viene esto y dice Fernando, Judith, hay que promover que se le llame al niño de la Veracruz, me opongo. Yo acepto todos los hallazgos, pero ya no, porque fíjese que el niño de la Veracruz está desnudo. No vamos a estas alturas del partido a desnudar al niño para que todo se nos viene el pueblo encima. Una pregunta con esto de la Veracruz, licenciada Judith Samayoa. Aquí es donde entonces tal vez nace por allí el tema de que se celebre el día de la feria precisamente de Amatitlán, cuando se celebra el niño patrono de Amatitlán, en este día de la Cruz. Me imagino tiene que haber una correlación ahí lógica de esta celebración. Fíjese que no, nada que ver con eso de la Veracruz. Ahora le explico. Por ejemplo, el niño, como decía, fue venerado y hizo sus milagros y todo en Pampichín. Sí. Que ahí en Pampichín estuvo antiguamente Amatitlán, porque antes de estar aquí donde está ahora, tuvo 4 traslados. Este es el 5º lugar y aquí se quedó y ya aquí moriremos, en este lugar. Entonces, allá ya había una iglesia y el primer domingo de mayo llegaba mucha gente. Hablemos, ubiquémonos con Pocomames, ¿verdad? Sí. Llegaban a esta iglesia a venerar al niño, porque era muy milagroso. Entonces había una especie de feria, ahí habían sus trueques y llevaban comida, y en esa época era trueque lo que había, ¿verdad? Pero armaban una especie de feria. Y
llegó a oídos del arzobispo de Mala, que era Cayetano Franco Simón Roy. Y aquí existía la parroquia con los dominicos, que era un priorato enorme, y ellos fueron los que catequizaron a Matitlán, y por eso aquí la parroquia era una especie, un convento como de 4 manzanas, con una iglesia de 3 naves, como es la catedral y toda la cosa. Entonces ordena a los dominicos, que inmediatamente sabe que hay una imagen milagrosa en Pampichín, que ellos vayan y que la traigan para acá, que la traigan para la parroquia. Y que se la traigan porque a ellos, los dominicos, ya se les había ido de las manos esto, ni sabían, creo, ¿verdad? Sí. Entonces lo ordenan y se lo traen en 1789, pero los dominicos no lo dejan en la iglesia parroquial, a que todos lo vieran. Correcto. Lo dejan en la capilla adentro del convento. Para ellos. Para ellos. ¿Y por qué? Entonces comienzan a venir los pescadores, pocomames y todos los que iban allá, y que porque se llevaron al niño y toda la cosa. Y entonces vienen y obligan a los dominicos a que cada domingo saquen al niño a la parroquia el primer domingo de mayo, caiga cualquier fecha. Es correcto. Y entonces viene y pasó 138 años, 94 años pasó el niño en el convento de los dominicos, y solo lo sacaban el primer domingo de mayo, y de plano lo han de haber dejado una semana porque seguían viniendo indígenas buscando al niño milagroso de Belén. Y entonces vienen ellos y después disponen que, sin duda, cuando ya vieron que toda la gente venía y venía, entonces dispusieron que un 3 de mayo, ese domingo, primer domingo de mayo, ha de haber caído 3 de mayo. Eso nos dice la lógica, ¿verdad? De 1883. Y ese día ellos deciden, sacan al niño en procesión por todo alrededor de la plazuela y ya lo dejan definitivamente en el altar mayor de la parroquia. Un 3 de mayo. De la feria. El primer domingo de mayo, 3 de mayo, ellos lo pasan. Después de estar 94 años, que solo lo sacaban y lo volvían a meter. Ahora, ¿por qué tiene relación el 3 de mayo con el día más importante de la feria, y por qué nuestra feria se llama de la Cruz? Exacto. Por acuerdo gubernativo, nuestra feria se llama Feria de la Cruz. El acuerdo es del 25 de febrero de 1882. Entonces yo he dicho, ¿verdad? Claro que el día 3 de mayo en el calendario litúrgico para nosotros es Día de la Santa Cruz. Así lo dice. Así es correcto. ¿Y cuál es la Santa Cruz? Pues la cruz donde murió Jesús, que fue encontrada por Santa Elena, mamá de Constantino, que fue el primer emperador romano convertido al cristianismo, ¿verdad? Entonces, si los del gobierno, pienso yo que no han de haber sido muy católicos o no han de haber sabido, ellos le pusieron a nuestra feria, Feria de la Cruz, el 25 de febrero. Ya se celebraba la feria el primer domingo de mayo, cuando sacaban al niño. Al niño lo pasan un 3 de mayo, pero un año después que ellos lo pasaron a la iglesia. Entonces, yo siempre he hecho mucho énfasis aquí con los amatitlanecos, que la gente de fuera pues está bien que diga Feria de la Santa Cruz. Nuestra feria no se llama así, se llama sencillamente Feria de la Cruz. Feria de la Cruz. De la Cruz. Es tradicional porque es de generación en generación, y es bicentenaria porque ya tiene 200 años. Algún día va a ser tradicional y tricentenaria, ¿verdad? Pero en este momento es tradicional y bicentenaria. Nuestra feria no es titular, porque las ferias titulares son las que celebran al patrón del lugar.
Pero Amatitlán es muy, muy curiosa en sus costumbres y sus tradiciones. Eso estamos Amatitlán se llama Amatitlán, pero nuestro patrón es San Juan Bautista. Y nosotros nos llamamos San Juan Bautista Amatitlán. Entonces, la fundación de Amatitlán es un 24 de junio de 1549 en honor a San Juan Bautista, nacimiento de San Juan Bautista. Y entonces, nosotros, para San Juan, no hay nada. Absolutamente nada. Absolutamente nada. Judith, esto es impresionante, ¿no? Cuando uno va tratando de analizar cuál es la historia de Guatemala, pero sobre todo conocer un municipio vecino que en la década de los 60, 70 y todavía en los 80 era una situación hasta de mucho caché y de mucho prestigio para muchas personas de la alta sociedad guatemalteca el tener su chalet acá a las orillas del lago y que ha sido parte de la historia en nuestro país. Conocer todos estos detalles que, para decir verdad, muchos de los que usted nos ha confirmado en este programa ni siquiera teníamos idea de los mismos. Pero quisiera en este momento que nos hable acerca de este otro niño, que no es el niño patrono de acá de Amatitlán, y que ya nos ha quedado claro. Háblenos de él y de dónde surge, no sé si la confusión también, como el tema del niño de Atocha. Porque con el niño de Atocha ya dijimos, estaba esa confusión del niño patrono. Ahora, este otro niño, no ha habido confusión con él. El niño patrón es el niño que equivocaba en el pasado. Eso nos quedó claro. Que no es. Ya nos quedó claro. Y que era de la Veracruz, pues, pero cambió su indumentaria, el patrón, y ni modo. El Zarco, este niñito. Niño Zarco se le llama. Este niño Zarquito, así se le llama. ¿Por qué le llamamos o por qué se le llama niño Zarco? Bueno, usted sabe que aquí en Guatemala, no sé si en otros países del mundo, a la gente que tiene los ojos claros se les llama zarcos. Nosotros aquí les llamamos, ay, tan bonito el zarquito, ¿verdad? Y todo. Bueno, el niño tiene los ojos verdes. Es una imagen bellísima. ¿Aquí lo podemos apreciar? Es un nene como de 9 meses o 10. Muy bien. Niño Zarco, entonces, por sus ojos verdes. Su iconografía por dentro es todo encarnado, está desnudito. Sus piecitos, el derecho de él está colocado sobre una calavera. Después le voy a prestar fotos para que pueda ver, porque aquí de esas sí no tengo. Entonces el pie derecho está sobre una calavera. Como con el verdadero niño, pero al revés. Al revés. Exacto. Sobre el pie derecho, sobre la calavera, tiene su mano derecha en señal de bendición, y en la mano izquierda tiene un mundo que lo identifica también siempre como rey del mundo, y la calavera es pues vencedor de la muerte. Es peloncito. Tiene su pelito encarnado como un bebé de 8 o 9 meses. Es un niño tierno, a uno le llama ternura, amor. Es muy milagroso también y se viste como sacerdote y tiene su bonete. Ahora, este niño Zarquito surge en la parroquia más o menos como en el siglo XIX. No se sabe quién lo esculpió, es una talla pero preciosa, muy delicada. Estamos viendo. Y cuando hizo la investigación Urquizú del niño patrón de la Veracruz, entonces este niño tiene las similitudes del niño de la Veracruz, pero despojado de su iconografía al desnudo, podríamos decir, y que se viste como sacerdote también desde toda la vida. Ahora, ¿cuál era el oficio y por qué surge este niño Zarco ahí? Pues sencillamente era el niño de la demanda, niño de la Veracruz, de la demanda del patrón, que era el mero niño de la Veracruz, el patrón, y él era demandante. Salía a toda la población en esa época a recoger limosna, decían antes, ahora sería ofrenda, o sea, la demanda durante todo el año. Y esa era la colaboración que se llevaba a la parroquia, que llegaba a los dominicos o al párroco de turno ya posteriormente,
para que pudieran hacer las festividades de la feria, digamos, del 3 de mayo. Ahora, entonces era un niño de la demanda también, por demandante de la Veracruz. Para nosotros ya lo conocimos, vestido así, y como el niño Sarquito, de cariño, Sarquito, sí, ¿verdad? El claro, Sarquito, ya nada se menciona de niño, ni de Sarquito, ni nada. Este niño Sarco cobra relevancia y es muy emblemática por los amatitlanecos, y por eso es que hay muchas personas que creen, incluso la gente de Guatemala, que no está muy familiarizada, podría yo decir, o familiarizada, sí, o empapada de las costumbres y tradiciones del ciclo de nuestra feria, donde cobra protagonismo pues el niño patrón, que el día principal de la feria es el 3 de mayo, porque se conmemora el traslado que se hizo definitivamente, ¿verdad? Y entonces la tradición, el niño Sarco es el que representa al niño patrón en la procesión acuática famosa. La procesión acuática tiene... Qué interesante, escucha otra vez eso. Sí. Lo representa en la procesión representa en la procesión acuática. El niño patrón nunca ha salido en procesión acuática. La procesión antiguamente era terrestre, una procesión normal. Lo procesionaban para el 3 de mayo en el pueblo. Casi la gente del pueblo contaban, mis abuelos, digamos, que ya fallecieron de plano, que en esa procesión casi los del pueblo no participaban. ¿Por qué? Porque era inundado Amatitlán por todos los romeristas que venían de raza cachiquel. Entiendo. ¿Verdad? Entonces, era demasiado fuerte la romería. Entonces ya a los del pueblo iban a ver pasar la procesión a una esquina, iban así, porque ellos inundaban Amatitlán para esa festividad por lo milagroso del niño. Entonces, los milagros del niño tienen relación con las aguas termales y sulfurosas del lago, que hasta ahí llegan las venas del Pacaya. Hasta el Pacaya tiene influencia acá Pacaya en Amatitlán. Por la cercanía a Amatitlán, sí, corren todas las aguas termales hacia estos lados de Palín para acá y del lago. El río Michatoya era en toda su ribera del lago, tenía nacimientos de aguas termales. Los indígenas, cuando venían toda la semana de la feria, se iban al río, ahí se curaban de todo, ¿verdad? Porque habían como pocitos en toda la ribera del lago con aquella agua sulfurosa que quemaba, hasta metían un poco de agua de la que iba del otrora Michatoya turbulente el agua para enfriarla, ¿verdad? Luego, entonces el Sarco, la leyenda cuenta y la historia, la tradición oral es de que ya cuando se trajeron al patrón de allá, pues muchas veces pasaron muchos años, por supuesto, ya más de 200 años, y los pescadores se quedaron tristes porque sentían que ya no pescaban. Estoy hablando de la época, en aquella época, hace 200 años y todavía hace 100 años, de pesca masiva en el lago. No contaminado, por supuesto, en nuestra Esmeralda. Sí. En nuestra Esmeralda, como le llamaba Ubico al lago. Bueno, la verdad es de que entonces ellos vinieron, en algún momento vinieron a pedirle al párroco de turno que querían que el niño lo llevaran al lago, porque ellos ya no pescaban, que ellos en la parte más profunda, en aquel entonces y hasta hace unas cuantas décadas, la más profunda del lago, que es ahí donde está la silla de piedra, que sí, es un trono natural, ¿verdad? Así es. Y que hay un montón de amates ahí, toda esa parte donde está el castillo, en la parte más profunda del lago, que ahí donde ellos miraban la silla de piedra, ellos miraban una gran luz, y que algunos no se podían acercar a donde estaba la luz porque no miraban, pero que oían una voz que decía: tráiganme al lago, tráiganme al lago.
Entonces ellos vinieron a hablar y querían que llevaran al niño y que lo tuvieran ahí un día, por lo menos el 3 de mayo, en la silla. Y bueno, me monto en un potro para que me cuenten otro. Y surge la procesión acuática. En el 2007, el 2 de mayo del 2007, se solicitó al Ministerio de Cultura y Deportes que se declarara la procesión acuática patrimonio intangible de la nación, y así fue como vinieron a entregar el acuerdo un día 2 de mayo, precisamente allá, llevando ese día domingo la procesión. Ese día fue de la procesión acuática, 3 de mayo, aunque el acuerdo tiene 2 de mayo. Entonces, en esa época se creyó que eran como 60 años, cuando tenía la procesión como 60 años. Aquí hay mucha gente en Amatitlán que me hacen llegar documentos cuando yo no había nacido, pero me los traen. Claro, yo los observo, los analizo y todo. Y así fue como ya hace algunos años, hace 5 años, que habían caído unos documentos conmigo, pude comprobar que la procesión acuática no tenía 60 años cuando se declaró, sino que a la fecha ya tiene como 110 años o más. ¿Por qué? Porque en 1943 Ubico amaba a Amatitlán, el general Ubico amaba a Amatitlán. Y como usted hablaba en momentos atrás, cuando Amatitlán fue época de oro con los chalets y que los carruajes y todo aquello, eso se debe al dictador Ubico. Él hizo que Amatitlán fuera un centro de turismo, él lo embelleció, él hizo el parque que conocemos ahora con las ninfas, que no estamos hablando de eso, pero entonces a eso se debe que entonces todo esto haya tomado tanto auge, y en ese año del 43 la gobernación de Amatitlán, porque éramos departamento, ¿verdad? En ese momento, le dedica la feria al presidente Ubico. Y en ese programa aparece todo el recorrido del 3 de mayo y que llevan al Zarco, al primer muelle, porque habían 3 muelles, y en el primer muelle lo embarcaban para llevarlo a la silla de piedra, como lo hacían en años anteriores, como se hace siempre. Y era de 1943, quiere decir que sabe cuántos años tenía. Entonces, por eso yo digo que la procesión acuática tiene más de 100 años. ¿Verdad? Definitivamente. Ahora, licenciada Huitza Mayua, para ir optimizando un poco el tiempo, vamos con una serie de preguntas, pero me gustarían respuestas cortas y concretas para que podamos conocer todavía mucho más de Amatitlán, del niño, de usted y de todas las tradiciones. Aunque ya nos respondió en parte lo que le voy a preguntar, el presidente entonces que probablemente más haya querido históricamente a este municipio de Amatitlán, el general Ubico. Correcto, correcto. ¿Por qué era tanto ese amor? Porque él vivía enamorado de la transparencia y la belleza de nuestro lago. Del lago. Y entonces él le llamaba la Esmeralda de Guatemala. Mi Esmeralda, como que era de el lago, ¿verdad? Mi Esmeralda de Guatemala, así le llamaba. ¿Cuándo se empezó a perder el tema del lago? ¿Cuándo empezó este gran problema que ahora vemos la realidad actual del lago de Amatitlán? Bueno, pues lamentablemente yo creo que con la proliferación de las colonias de la cuenca del lago de Amatitlán, la falta de control, me voy a meter a temas que no me gusta hablar, pero lo voy a decir debido a la corrupción, llamemos, gubernamental. Entonces, créame que se comenzó a contaminar el lago poco a poco, comenzaron a haber actividades y cosas en el pueblo con los alcaldes de turno, pero esto es una cosa macro. Y entonces surgen la famosa AMSA, que como le digo, sí, no voy a hablar más de eso. Surge AMSA, llega una ilusión para uno de
de que se ayude a descontaminar el lago, pero me pongo así porque yo nadé en esa agua, remé eh, en una época maravillosa del lago de Amatitlán y lamentablemente duele mucho ver cómo cientos, miles de toneladas de basura siguen contaminando el lago, no hacen nada los gobiernos de turno. Bien, gracias. Ahorita en este gobierno, 7 directores de AMSA y no han hecho absolutamente nada. Como amatitlaneca de pura cepa que usted es, ¿le gustaría ver algún día que de verdad hubiese algún gobierno central, algún gobierno municipal que se interese verdaderamente por el tema del lago? ¿Y qué es lo que tendrían que hacer? Pues claro, definitivamente, pues siempre se ha hablado de los filtros, de los oxigenantes y que todas estas colonias y todos los que tienen estas fábricas que nunca controlan todo lo que llega a dar al lago. Los elementos contaminantes, ¿verdad? Contaminantes, entonces ni modo. Fíjense que ahora, por ejemplo, uno antes llegaba hasta donde está el ingreso. Pues en lancha llegaba uno a donde está el ingreso del río Villalobos. Ahora ya se queda uno lejos y la gente que usted ha visto en la prensa, la gente que anda limpiando, ya anda parada sobre todo lo que ya se asentó. Si ya el lago, la parte más profunda del lago, eso ya se perdió. De tanta basura, ¿verdad? De tanta basura. Entonces yo pienso que lamentablemente pues tiene que llegar gente que verdaderamente, pero no solo con lo del lago, sino que a nivel nacional, creo que todos sabemos que andamos mal. Yo le comentaba hace un ratito aquí a un compañero que en realidad todo el tiempo le echan la culpa al gobierno, que el alcalde de Amatitlán, yo les digo que de al pelo, si el alcalde de Amatitlán es una parte más de todos los alcaldes de Villanueva, de Pinula, de todos que reciben la basura de todas partes. Claro, pero sí tiene que llegar alguien que de veras quiera a Guatemala y que nos quiera, porque el pulmón de Guatemala es el lago de Amatitlán. Cuando ya no haya lago de Amatitlán, espero yo que ya Dios me haya recogido. Vamos a pasar a otra pregunta, pero antes de eso le voy a decir algo, y esto es para todos ustedes que nos están viendo. A partir del 2023 y concretamente en el 2024, esta situación va a cambiar. Ahí van a ver que el municipio de Amatitlán de verdad va a cambiar. Lo que usted tiene que hacer allá en casa, primero como guatemalteco, es tener la conciencia de que se necesita trabajar y cuidar todo nuestro patrimonio natural, y en este caso el lago de Amatitlán es uno de ellos. Y esto tiene que ser una conciencia social, una conciencia de gobierno, y también va a ser una conciencia de gobierno local de Amatitlán. Me encanta venir al municipio de Amatitlán y ya van a ver que hay personas a las cuales ya empecé a conocer, licenciada Judith, así como usted, que quieren mucho a este municipio. Y si esas personas, amatitlanecas por cierto, llegan al poder en esta municipalidad, va a ver que la cosa va a cambiar. Hablemos un poco de Judith Samayoa. Sabemos que usted fue ministra de Educación. ¿Nos puede contar brevemente esa historia? Bueno, la verdad, como les comentaba antes, llegué por accidente, porque yo no soy política, yo me he dedicado 58 años a la docencia. Mi pasión es la docencia, como todos me conocen, soy maestra de educación primaria y urbana y licenciada en pedagogía. Y cuando llegué de ministra, pues digo, llegué por accidente porque mi currículum por el lado del sector de Guatemala donde trabajaba y por el municipio de Amatitlán participó para la Orden Francisco Marroquín. Lamentablemente en el 84 llegó tarde la propuesta, podríamos decir, ya estaba hecho el acuerdo en la época del general Mejía Vítores, y entonces estaban buscando ya candidatos para ocupar el puesto de ministro de Educación que iban a cambiar. Sí. Y entonces, pues ahí fue donde a mí me pensaron que al ver mi currículum, pues que no era política, que no tenía ningún vicio y una serie de cosas que sin duda ellos esperaban, que tenía experiencia
docente, ¿verdad?, en todos los niveles de educación, que había conformado comisiones a nivel nacional para mejorar la calidad educativa de Amatitlán. Entonces, pues según me informaron, dijeron, esta es la persona indicada, y me avisaron telefónicamente de parte de la Jefatura de Estado. Yo dije que no aceptaba porque yo quería seguir dando clases y todo, y me dijeron que era una orden, que me tenía que presentar al Palacio tal día, y estuve 6 meses donde pasaron una serie de situaciones, traté de arreglar muchas cosas que fueron de beneficio para el país, ¿verdad? En 6 meses, por lo menos, el sistema, la cobertura de maestros a nivel nacional estaba completamente desfasada, y yo traté de tomar en cuenta a todos los maestros que eran del mismo lugar, que a ellos no los nombraban, y se hizo pues una estadística con ayuda de todas las dependencias del viceministerio y todo, para que ya todas las poblaciones a nivel nacional y departamentos quedaran ya con sus maestros, porque habían maestros, escuelas que tenían 3 y 5 años de no tener maestros y estando los nombramientos ahí, ¿verdad? Entonces, eso se trató de mejorar, y puedo decir que se quedó perfecto todo, por un lado, y por otro también impulsé el Programa Nacional de Educación Bilingüe a nivel nacional para que no hubiera tanto analfabetismo. Claro. Y por último, pues cerramos con que ganaron todos los niños, porque los maestros estuvieron casi 3 meses de huelga porque no quisieron aceptar el incremento salarial que daba el gobierno, y ya no quisieron regresar a clases. Regresaron a clases hasta cuando tomó posesión Vinicio Cerezo, que fue el que quedó de presidente. Pero los maestros, como cumplieron mucho tiempo, ya casi a final de año, de estar en huelga, entonces se creó el acuerdo que mandaba la Ley de Educación Nacional, y se promulgó la promoción automática. Perfecto. Vamos así con estas respuestas breves que estamos haciendo hoy para conocer también la persona de la pedagoga Judith Samayoa, una amatitlaneca de pura cepa. ¿Qué le viene a su mente cuando le menciona el nombre de Juan José Arévalo Bermejo? Bueno, pues para mí, el mejor presidente que ha tenido Guatemala. Como pedagogo, el doctor, lo máximo como pedagogo. Tuve la oportunidad de conocerlo, de tratarlo, una excelente persona, quitando lo político, ¿verdad? Sí. Hablo como persona de él, lo máximo, todos los logros que él realizó para nuestra amada patria, ahí están, el estadio, el IX, y tantos logros que él tuvo, las escuelas tipo federación y todo. Como era un innato maestro, pues amaba Guatemala también, y se preocupó mucho por la educación y por una serie de situaciones, logros nacionales, sociales. Sí. Y yo lo quise mucho, lo traté también, y él a mí me quiso mucho también. Excelente. Mejor presidente de Guatemala en su criterio. De la nueva era democrática, usted la mencionó, que vivió usted esa transición, cuando empieza con el licenciado Marco Vinicio Cerezo Arévalo. De Marco Vinicio Cerezo Arévalo hasta Alejandro Yamatei, el mejor presidente de la República de esa época. Qué difícil pregunta. Bueno, sí, es una palabra muy difícil. Yo podría decir que un excelente, yo no podría calificar a ninguno como excelente. Yo creo que algunos de esa... ¿Rescatable? Rescatable... Mire, es muy difícil lo que me pregunta, y como le digo, yo como guatemalteca me preocupo de leer la prensa, de escuchar los noticieros y todo, pero como no soy política, no estoy enfocada en las cosas, pero le podría decir que con excepción del que tenemos ahora y el de la vez pasada, el último que tuvimos, a Morales, presidente Jimmy, sí, el famoso Jimmy, a los demás, pues ahí sí que escudriñando, diría algo yo, bueno se encontraron. Tuvieron algo bueno tuvieron, qué triste, tuvieron todos, muy cambiado. poco bueno, más cosas malas, ¿verdad? Y a ver, por ejemplo, cuando el caso de
cuando tuvimos la ilusión de que se iba a rescatar el lago, por ejemplo, con el general Otto Pérez. decía yo, Otto Pérez, viene la señora esta a Aletti. meternos un dedo en la boca y mire todo lo que hizo el fraude, ¿verdad? Es correcto. Entonces uno como guatemalteco vive decepcionado. Ese Uno sentimiento siempre general, sigue no se viendo preocupe. viendo todo y siempre nos equivocamos y seguimos para peor, ¿verdad? Y sí que solo pedirle a nuestro Señor que tenga misericordia de nosotros, Sí. que llegue algo de veras, Estamos que cambie Guatemala. entrando a los últimos minutos de Hablando con la Verdad. Entonces, estimada licenciada Judith, el problema más grande de la Guatemala actual, ¿cuál es? Bueno, la corrupción. ¿Podemos algún día pensar que Guatemala va a combatir y erradicar esa corrupción? Cuando el pueblo nos levantemos y verdaderamente cortemos ya todo esto, porque los gobiernos siguen haciendo de nosotros lo que les da la gana, pero no sé qué pasa, que estamos todos dormidos, que no hay instituciones que nos levanten, que nos inyecten energía para protestar, porque seguimos en declive. ¿Cómo ve el sistema educativo actual? El currículo nacional base, esa currícula, ¿se adapta a las necesidades que requiere? De ninguna manera. Para mí un desastre. ¿Podemos hacer cambios a esa currícula? ¿No hay curriculistas aquí en Guatemala? ¿Por qué no lo actualizamos? Porque me imagino que también el Ministerio de Educación está cooptado. Entonces definitivamente no emanan leyes que verdaderamente se ajusten a la realidad nacional. Que el currículo Educación Nacional Base se ajuste al tiempo actual, a la realidad de las comunidades en los pueblos, me refiero a los departamentos y a nivel nacional. Entonces definitivamente sigue habiendo analfabetismo, ahora más que nunca. Más que nunca. Y digamos, estamos viviendo una crisis por el COVID y seguimos en este año y seguimos peor y vamos a seguir peor si no hay cambios, pues, porque no se ponen pilas, como dice uno. Hablemos de los sindicatos. La semana pasada yo decía en este mismo programa de Talamonte Habla con la Verdad, que el sindicato de Joviel Acevedo, si yo fuera el presidente, vendría y lo declararía precisamente como un pacto colectivo lesivo por todo el daño que le ha hecho a la educación. ¿Qué opinión le merecen los sindicatos en nuestro país? Sí, sobre pues, todo como esto en educación sí. Terrible. Sí, yo pienso que a raíz de que esto, como se empoderó el sindicato y este señor líder, mal líder, como le han tachado muchos periodistas. Así es. Se arruinó todo. El ministerio, el sindicato educativo magisterial, solo velan por incremento salarial, hacen sus componendas con los presidentes de turno para que les conviene, pero no hay nada de capacitación, no hay nada a nivel nacional que se capaciten los maestros, que se preocupen verdaderamente por impartir una educación de calidad de acuerdo a las necesidades. Porque los maestros ahora ya no se preocupan precisamente por eso, por prepararse ellos, porque deja mucho que desear la forma en que se preparan nuestros maestros, pero ya no investigan, ya no estudian, ya no se interesan por los niños y son quienes están encargados de enseñarle todo esto. Lo que usted nos ha dado hoy es una cátedra y déjeme decirle que en las escuelas, en los colegios, esto no se sabe. Es más, al día de hoy, clases como el civismo, clases como la moral, urbanidad, todo eso se ha perdido. Ya los niños ni siquiera el himno nacional saben. ¿Por qué hemos perdido esa cuestión? Nuestro valor, nuestra idiosincrasia y el hecho de ser guatemaltecos. ¿En dónde nos perdimos? Se perdieron porque las personas que han diseñado, pienso yo, que han llamado para diseñar precisamente el currículo nacional base, no va de acuerdo a la realidad nacional. Entonces, por ejemplo, ya ve que días atrás quisieron quitar hasta los maestros, en las escuelas nacionales ya no hay maestro de música, ya no hay maestro de artes plásticas, ya no hay maestro de nada. Hogar. Entonces, de hogar, y en la parte media, pero digamos en la mañana, un maestro de escuela primaria, por ejemplo, digamos, le pongo un ejemplo aquí en Amatitlán. Sí. Aquí en Amatitlán tiene que dar un maestro que es ladino, podríamos decir así,
tiene que dar Pocomán. ¿Y cómo va a dar Pocomán? Nosotros Sí, no aquí en habla bien el Amatitlán castellano. manejamos Pocomán aquí y en Palín. Pero, por ejemplo, si yo viviera en Cobán y tenga que dar quechí, ¿cómo voy a ir a dar yo quechí si yo nunca he hablado ningún idioma? Así Entonces, no está de acuerdo todo lo que tiene el currículo nacional base, no está de acuerdo a lo que tienen que aprender nuestros niños en las diferentes situaciones, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, en música ya no ven cosas que sean importantes. Y así, Así en cada en programa, cada materia. en cada programa. 5 minutos nos quedan y esto es muy importante, quisiéramos saber un poquito más. Estamos ubicados en su casa, una casa preciosa de aquí a Amatitlán. Si podemos hacer, por favor, unas tomas aquí en las paredes, veo una cantidad de cruces, de cuadros, de iconografía con ángeles y de temas religiosos. Veo unas fotografías y hasta cuadros suyos también. ¿Nos podría hablar? Y, no, allá había un cuadro donde aparece usted al fondo, en el corredor. ¿No es usted? Ah, sí. ¿Verdad que sí? Cuéntenos un poquito eso. A ver, ¿por qué ha decorado su casa de esta manera? ¿Nos puede comentar, licenciada Samayoa? Bueno, esa casa yo la heredé de mi señor padre. Era lo que él, de los bienes que él tenía, no eran muchos, pero de los bienes que él tenía, él me decía que esta casa me la dejaba a mí porque era lo que más amaba él de todo lo que tenía y que sabía que yo la iba a cuidar. Cuando yo la recibí no estaba así, por supuesto. Entonces, toda la estructura es la misma, lo único que yo ya la engalané con plantas y las paredes les cambié de color y todo. Yo soy muy guatemalteca, amo lo nuestro y me gusta bailar el son también. Y entonces soy católica, soy muy mariana, por eso ven en este rincón a la Santísima Virgen del Rosario. Gracias. Cuando regresó, que la restauraron en 1906 y que entró por la carretera vieja, que se la debemos asfaltada a General Jorge Ubico, que amó a Amatitlán y todo lo que ven ustedes en el lago, de las lajas y las mesas, el morlón y todos esos arcos de piedra que están en la carretera vieja, él los hizo, él los vino a ver y todo bueno. Luego, aquí en Amatitlán tenemos un pintor muy grande que se llama Carlos de Jesús Santos Acú, que de niño fue mi alumno cuando yo daba clases de artes plásticas en el Instituto Nacional de acá, y descubrí que era un niño de escasos recursos que tenía un don. Yo le llamo mi Miguel Ángel Buonarroti de Amatitlán. De Amatitlán. Con eso le digo todo. Usted que tiene descendencia italiana. Sí. Y entonces, este cuadro que tenemos aquí, ¿podemos verlo? Es un cuadro de Murillo. Precioso. De una estampita donde está Jesús. Él lo reprodujo. Él lo reprodujo. Jesús le está dando pintura. El cuadro original está allá en el Prado, en Madrid. Pero ese es un cuadro de Murillo. Esta reproducción la hizo. Es una reproducción de él. Tiene al río Michatoya y tiene las iglesias viejas de Amatitlán. Entonces cuando lo miran me dicen, ¡oye, este cuadro tan un poquito distinto, pero qué lindo! Es de Murillo, sí, pero es que eso fue cuando anduvo Jesús y San Juan allá por el río Michatoya. Entonces poniendo yo siempre mis toques amatitlanecos, ¿verdad? Y luego este Jesús de las Misericordias, ahorita lo vamos a ver, que también es de él. Y luego Jesús va a recorrer. Aquí hay todos los... Tal vez ya para finalizar en estos últimos 2 minutos. Y entonces para engalanar la casa, ¿verdad? Que no sea tan sobria, aquí están. Tal vez enfocarse el otro cuadro aquel, mira, grandote. Ese le va a servir porque ahí está la iglesia de Pampichín, mire. A ver. Está derruida. Esa es la iglesia de Pampichín, aquella. Esta que está acá, amigos, esta que está acá es la iglesia. Esa es la iglesia de Pampichín. Donde se veneraba al niño. Así en esa forma hasta ahora, toda derruida, con esos amates ahí todo. Perfecto. Este es un bodegón de Amatitlán, ¿verdad? Hagamos la última toma, si nos permite, de su jardín, por favor, porque es precioso. Y aquí nos vamos a despedir de usted. Venga, licenciada Pudín. Estamos en la casa, precisamente, y la gente que nos está acompañando está dando vueltas alrededor nuestro para que no salgan en la toma, pero les agradecemos. Nos vamos a despedir acá
en este patio. En cámara hemos tenido el incondicional apoyo de Luis Alberto Álvarez. Gracias, gracias Luis Alberto, de verdad un incondicional apoyo. Un mensaje de 1 minuto para poder despedirnos de todas las personas que hoy a través de este programa nos ha dado usted tanto de nuestra historia de Amatitlán. ¿Cuáles son sus palabras de despedida, licenciada? Bueno, pues yo agradezco a todos los que siguen este programa a cada semana, que hayan tenido la oportunidad de conocer algo de lo mucho que tenemos históricamente aquí en Amatitlán, y que aprendamos sobre todo a amar lo nuestro, porque en Guatemala se ha perdido mucho la identidad nacional. Yo como guatemalteca, como amatitlaneca, siempre he tratado de rescatar, de preservar las costumbres y tradiciones de Guatemala y desde luego, pues especialmente de mi pueblo al cual lo amo. Y lo que les digo siempre a todos es que no perdamos ese espíritu pueblerino, eso que nos caracteriza, porque eso es la base de la identidad nacional que tanta falta les hace a los guatemaltecos. Muchas gracias. Licenciada Samayoa, muchas gracias por recibirnos en el seno de su hogar, es un alto honor. Y a ustedes, mis amigos, ya saben, antes de despedirme y decirles que nos vemos el próximo martes, siempre a las 19 horas, a través de mi fanpage, por favor, sepa lo siguiente. Todos y cada uno de los 340 municipios del país son importantes, todos tienen historia, todos tienen tradición, pero hoy estamos hablando de uno de los municipios más icónicos de nuestro país, en historia, en tradición, en cultura, en cercanía con la ciudad capital, Amatitlán. Un municipio que todavía podemos rescatar si nosotros queremos. Pero así como hoy hemos hablado de Amatitlán, hablaremos también de otros municipios. De verdad, un alto honor. Muchísimas gracias. Chao.